Excelente día para todos y cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos en una nueva transmisión en vivo, así que los invito a que vayan dejando sus preguntas, dudas, comentarios, inquietudes sobre el tema del día de hoy. Señores, cláusulas penales abusivas en proyectos sobre planos, temas que tienen que ver con las constructoras en Colombia, un tema que está de moda, muchas personas en redes sociales haciendo quejas, manifestaciones de inconformidad con los temas de las constructoras. Y por esa razón hemos invitado el día de hoy al doctor Christopher, quien amablemente nos acompaña el día de hoy y quien estará resolviendo dudas, preguntas e inquietudes, reitero, en esta transmisión en vivo. Así que no duden de entrada en darle like al video, compartir el contenido si tienen por ahí un familiar, un amigo, un conocido que esté pasando por una situación similar a las que vamos a estar hablando el día de hoy. Ya 33 personas conectadas en vivo, doctor Christopher. Bueno, doctor Germán, un saludo para usted y para toda la comunidad de YouTube de Guerrero Abogados. Espero que hoy estén muy pendientes porque el tema que vamos a hablar hoy es candela. Vamos a darle candela a esas constructoras abusivas en este país. Bueno, listo, arranquemos entonces. Venga, ese tema de las cláusulas penales abusivas se da indiscutiblemente porque pues tenemos la celebración de un documento, un contrato, un negocio jurídico, un acto jurídico con estas constructoras donde los colombianos dicen, oiga, yo tengo un sueño, quiero comprar vivienda, me he matado durante muchos años haciendo un ahorrito, ya tengo un 30% o tengo todo el valor y quiero poder cumplir ese sueño. Pero entonces, en la búsqueda de ese sueño, estas personas se encuentran con que indiscutiblemente se empiezan a dar retrasos en las obras o se empiezan a ver problemas en la ejecución de la obra y entonces el que termina pagando esos platos rotos de la inejecución de la obra, del retraso de la obra o inclusive de sobrecostos en la obra, pues es esa persona que tiene ese sueño. Hablemos un poco sobre ello y cómo podemos hacer nosotros como persona, digámoslo así, llamémoslo minúscula ante un gran monstruo que es esa constructora en un contrato de adhesión. Por eso digo minúscula, ¿no? Porque la vida del ser humano vale, toda la vida vale exactamente igual a la de los demás, sino cuando digo minúscula es en el poder que tiene, porque usted solito, allá va solito allá a luchar contra un montón de abogados que tiene esa constructora, que tiene muchos años, que tiene ya mucho poder, que tiene mucha gabela, entonces ese tipo de temas y contacto, etcétera. Usted simplemente es una persona que quiere cumplir un sueño y se está enfrentando directamente contra un gran monstruo que tiene un poder, un capital grande y que quiere imponer su voluntad. Así mismo sucede con nosotros los ciudadanos cuando vamos a dar contra el Estado, ¿no? Entonces, hay unas reglas de juego, hay unos lineamientos jurídicos que hay que ya están ahí plasmados, simplemente hay que hacerlos valer y respetar. Doctor Christopher, entonces tiene el uso de la palabra. Bueno, doctor Germán, muy bien. Entonces, digamos que si comprar una vivienda sobre planos es un sueño, pues la aplicación de penalidades vendría a ser la pesadilla para todo el mundo. Y entonces resulta y sucede que, pues, comprarle el proyecto sobre planos es un tema emocional porque yo no caí en cuenta del contrato que firmé o porque aún cayendo en cuenta me dijeron usted no puede hacer nada, ese es el contrato y pues pare de contar. Porque adicionalmente, pues es que no podemos pretender que un consumidor sepa leer una cláusula penal, no podemos pretender que un consumidor sepa qué es unas arras. Si a diferencia, digamos, no se ponen de acuerdo los abogados acerca de qué tipo de arras existen, pues mucho menos le podremos pedir a un consumidor promedio que sepa interpretar un tema que es netamente jurídico. Entonces, en ese orden de ideas, pues hoy vamos a hablar de penalidades abusivas. Ya en otros programas hemos hablado de muchas cosas, desistimientos, ya hemos hablado de cambio de las fechas de entrega a los inmuebles, ya hemos hablado de actuaciones abusivas. Hoy vamos a hablar de penalidades y sobre todo la cláusula penal abusiva. ¿Cómo así que una cláusula penal es abusiva? Entonces, lo que ya hemos aclarado en otros programas. Venga, qué pena lo interrumpo, pero la gente dice, ¿qué es cláusula penal? No sé, me mandan a la cárcel, ¿qué es cláusula penal? Sí, claro. Digamos que la cláusula penal, entonces para que lo digamos, o lo que dice la norma, es una tasación anticipada de perjuicios ante el incumplimiento de un contrato.
¿Cómo así que una tasación anticipada de perjuicios? Pues sí, usted y yo nos ponemos de acuerdo, y estoy diciendo nos ponemos de acuerdo, pues estamos hablando de un contrato de adhesión, donde el contrato va a decir que si existe un incumplimiento, pues para resarcir ese incumplimiento, ya anticipadamente hemos dicho cuánto van a ser los perjuicios tanto para usted como para mí. Y allí es donde se tasa la famosa cláusula penal, y esa cláusula penal puede ser el 10, el 20, el 30, el 40, el 90% de los aportes, o el 90% o el 50 o el 40 o el 30 del valor del inmueble. En fin, digamos que aquí esto no es una base general porcentaje, lo que sí es generalizado es que exista una penalidad. Entonces, por eso se llama cláusula penal, porque penaliza a quien incumple el contrato. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que aclarar que existe una cláusula abusiva por excelencia, y todas las personas que nos estén viendo pueden ir ahora a ir a revisar el contrato, llame al esposo, llame al hijo, llame al vecino, dígale, vea, y por allá están hablando de que nuestro contrato puede haber una cláusula abusiva, a ver si por ahí está la solución. Y resulta que esa cláusula penal, pues si doctor Germán decimos que es una tasación anticipada de perjuicios ante el incumplimiento de cualquier parte, pues lo que hay que decir es que la cláusula penal entonces tendrá que ser aplicable tanto para el comprador, consumidor, sí, es posible, pero también debería ser aplicada para la constructora. Entonces la pregunta es, de la redacción de la cláusula penal, no se entiende que cuando incumple la constructora se le puede aplicar la penalidad o la sanción. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo, doctor Germán. Entonces dice, cláusula penal, cláusula 10ª, cláusula 8ª, cláusula 9ª, hay que revisar en su contrato dónde está pactada esa cláusula. Y si esa cláusula dice más o menos algo así, en caso de incumplimiento del promitente comprador de cualquiera de las cláusulas de este contrato, se le aplicará una penalidad del 20% del valor total del inmueble, sin menoscabo de cobrar la obligación principal y los perjuicios que se deriven y no sé qué. Nótese que de esa redacción no dice en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, dice del promitente comprador solamente. Luego, si la constructora incumple, pues entonces se supone no le puedo cobrar. Y los O abogados de sea, las... solamente se sanciona si el comprador o el promitente comprador incumple. De Porque la si la redacción se constructora entiende solo incumple, eso. pues no habría sanción, ¿no? Es decir, no es en doble vía, no es en doble vía. Y entonces resulta que los abogados de las constructoras y firmas reconocidas han creído erróneamente que entre más protejan a la constructora, entonces va a estar muy blindada, pero funciona al revés. Entre más traten de proteger a la constructora en el contrato, indirectamente más están protegiendo al consumidor. Voy a repetir esto. Mientras los abogados de las constructoras crean que entre más protección exista en el contrato para la constructora, realmente lo que existe es más protección para el comprador. ¿Y por qué? Pues porque resulta que las normas del consumidor prohíben ese tipo de pactos. Pero entonces me han preguntado, venga, ¿dónde dice específicamente que es que eso es prohibido? A ver, señor abogado, ¿dónde es que está eso? No, aquí es interpretando. Y el artículo 43 de la ley 1480 del año 2011 dice que el numeral primero son cláusulas abusivas aquellas que limiten la responsabilidad del productor o proveedor frente al consumidor. Doctor Germán, le hago una pregunta. Usted es un excelente abogado. Si yo pongo una cláusula penal que solamente sanciona al consumidor, yo no estoy limitando mi responsabilidad como constructora frente al consumidor. Claro. Doctor, Entonces, vea, aquí, mientras usted estaba hablando, yo le estaba buscando la norma. Me quise adelantar allá. ahí Vea, está el él está numeral hablando, primero. eso, él está hablando aquí de el Estatuto del Consumidor, ¿no? Uh-huh. Artículo 43, numeral, ¿qué estaba diciendo? El primerito que aparece ahí. Eso. Cláusulas abusivas, limiten la responsabilidad del productor o proveedor, póngale entre paréntesis constructora, de las obligaciones que por ley le corresponden. Ahí quedó. Ahí Ahí está. quedó. Si Listo. una Cláusulas abusivas redacción, ineficaces de pleno derecho, dice. eso es maravilloso. ¿Cómo así que ineficaces de pleno derecho? Quiere decir que no necesita que un juez declare que esa cláusula es abusiva. Pero pues, doctor Germán, no podemos ser tan incrédulos, digamos que eso va a ser así tan sencillo. Y que Pues ellos van a decir, no, obviamente, sí, esa es abusiva, entonces no la apliquemos, ¿no? usted tiene toda la razón, claro, nos equivocamos. No, pues generalmente esto hay que ir donde el juez para que lo declare. Pero entonces digamos que ese tipo de penalidades que ya hoy en día se ven, digamos, hay una constructora que no la voy a mencionar porque tenemos varias reclamaciones todavía en curso con esa constructora,
pero que si nos dan la respuesta negativa las mencionaremos y me comprometo a mencionarlo usted aquí en su canal, donde cualquier reclamación que se haga contra esa constructora, y es muy conocida, que esto, ojo pues que estamos advirtiendo desde ya, que cualquier reclamación que se haga frente a esa constructora en concreto, que hoy no vamos a decir el nombre, que esté cobrando una penalidad, tiene una cláusula penal unilateral y esas penalidades son prohibidas y ya la superintendencia en reiteradas sentencias ha dicho que ese tipo de cláusulas son abusivas. Así que todos los conflictos que se generen con esa constructora en particular, pues se van a ganar. Sí o sí, se van a ganar. Listo, doctor Germán. Entonces, digamos que esa es la primera parte. O sea, cuando aparece muy fácil identificar una cláusula penal abusiva, que es una cláusula unilateral que solo la sanciona al consumidor. Pero hablemos de otros casos más particulares donde la cláusula penal es bilateral, es decir, dice, en caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, entonces se sancionará la parte incumplida con el 20% del valor total del inmueble. Ok, está bien, pero pues cuando usted va y mira una de las obligaciones principales en el contrato a cargo de la constructora, que sería ¿cuál? La entrega del inmueble y la escrituración. Esas son sus dos obligaciones principales y claro, la construcción pues por supuesto. Pero entonces usted va y mira, esto es muy frecuente, usted va y mira y dice, respecto a la entrega, la constructora podrá ampliar la entrega 6 meses más, pero pasado este tiempo, reconocerá al comprador el 0.3% del valor del dinero entregado por el comprador, así sin que se entienda que existe un incumplimiento y así las partes pactan la tasación anticipada de perjuicios. Y no se podrá cobrar la penalidad. Es decir, dicho de otra manera, la cláusula penal dice que es bilateral, pero la realidad cuando yo leo el contrato y lo interpreto, lo que me está diciendo otra cláusula es que ante el incumplimiento de la constructora de una de sus principales obligaciones, no se le podrá aplicar la penalidad. Luego, la penalidad sería unilateral, claro. Esas cláusulas serían abusivas, claro, por supuesto. Entonces, eso también habrá que tenerlo en cuenta. Bueno, y ahí muchos de los seguidores posiblemente estarán preguntando, bueno, entonces bueno, ya sabemos que existe la posibilidad de que exista ese abuso de ese poder. Al inicio yo le decía, está usted contra un monstruo, contra una gran empresa que tiene un pool de abogados grandísimo, que hay mucho capital para invertir y para tratar de que sus decisiones se impongan en la mesa. Es que usted allá cuando va a negociar con ellos, es una negociación y lo pongo entre comillas, como decía el doctor Christopher al inicio, es porque realmente es un contrato de adhesión. Vea, este es el contrato, si le sirve lo firma y si no, pues no hay ningún inconveniente. ¿Sí? No hacemos negocio. Entonces muchos se podrán estar preguntando, venga, ¿y cuál es la ruta para poder hacer valer y respetar los derechos que establece la norma, el Estatuto del Consumidor y otras normas en Colombia? Entonces, antes de esa respuesta, invitarlos a que le den like, compartan y se suscriban al canal. Recuerden que esta transmisión es en vivo, ¿listo? Y entonces ya el doctor Christopher nos va a dar respuesta a esa pregunta antes de esta pausa comercial. Miminuta.co. Ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo, multas de tránsito, hacer demandas y solicitudes judiciales. Accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil, laboral, comercial, derecho de familia y ley de insolvencia económica. Visítanos en www.miminuta.co. Ahorita que estamos hablando ahí en esa pausa de ley de insolvencia económica, las empresas se pueden someter a algo que se llama reorganización empresarial. Tienen que tener cuidado ustedes, señores suscriptores, si van a adelantar algún trámite de compra de proyectos sobre planos con constructoras, que no estén en un trámite de reorganización, porque ahí pueden ustedes estar perdiendo dinero. Mucho cuidado con eso. Doctor Christopher, entonces antes de esa pausa comercial estábamos diciendo que cómo puede hacer ese ciudadano de a pie para defenderse, ¿no? Listo, muy bien. Pues lo primero y la recomendación siempre clara es contratar un abogado experto en estos temas, ¿sí? Digamos que obviamente toda la información que existe a la mano en este canal y en muchos otros, pues es una muy buena información, pero que al final nos quedamos cortos si nosotros mismos queremos representarnos. Pero supongamos... Un video no suple una asesoría, para que lo tengan presente. Pero supongamos que está el cliente avesado que dice, no, yo me quiero representar, me he informado mucho y está bien. Entonces, en ese orden de día, lo primero que tendría que hacer es presentar una reclamación frente a la constructora, esbozar o decir o indicar cuál es la causa por la cual se retira, pero si la cláusula penal es unilateral, decir inmediatamente que esa cláusula es abusiva y no se la pueden cobrar, que es ineficaz de pleno derecho, que no es posible que se la cobren, y mande un pantallazo de
de la redacción de la cláusula y péguesela ahí, diga, y en consecuencia devuélvame el dinero sin aplicación de penalidad. Y si definitivamente la constructora dice, no, no le voy a devolver el dinero, pues entonces en ese orden de ideas, ahí lo que habría que hacer es pues presentar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Vea, por acá nos dice Gabriel, dice, es legal, porque recordemos que esta transmisión es en vivo, dice, es legal que se fije el precio por salarios mínimos. Hay muchos que no entienden y creen que es un valor y resulta que al final deben pagar más. Doctor Germán, lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, digamos, los contratos, para mí, en muchas ocasiones son claros en ese tema de que dice, será el valor de 150 salarios mínimos al momento de la escrituración. Pero sí siento que le falta información a los asesores de la constructora de que les indiquen, veas que el valor del salario mínimo no es el de hoy. El valor del salario mínimo es el que esté en 3, 4 años. Y eso puede tener un incremento proyectado de tanto. Pues el asesor podrá decirle del 15%, entonces pues el valor de hoy incrementa el 15 o el 20% adicional. Pero yo creo que si un asesor dice eso, pues es No va a una haber vez negocio menos posiblemente. posible, porque uno ya es más informado, uno ya es más cauto. Entonces, en ese orden de ideas, para aclararle a Gabriel, sí es posible que se pacte el valor del inmueble en salarios mínimos. Eso es totalmente legal, viable, incluso las normas de vivienda así lo permiten. Lo que no es posible es que la constructora no dé información suficiente al consumidor. Pero el tema se vuelve probatorio porque es que es la palabra mía, que es que él sí me dijo, que no me dijo. Entonces, la recomendación es siempre por correo. Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, que el cliente pregunta por WhatsApp a la constructora y le dice, antes de firmar la promesa de compraventa, indíqueme si este valor va a incrementar. Y mira lo que le dicen, no, es que ya dentro del valor tenemos la proyección del 8% para el año 2024, es decir, ella preguntó eso el año pasado. Y este año le mandaron un comunicado diciéndole que había incrementado y le incrementaron el 12% a ese supuesto valor proyectado. Y ella dice, pero es que si yo pregunté, en el contrato claramente está, pero es que hay una información que está influyendo negativamente en ese consumidor. Entonces, ¿hay qué? No, en ese orden de ideas ya la reclamación se presenta, se dice la información es diferente la que brindan los asesores versus la que está en el contrato. Y como la información debe ser clara y precisa, usted, como me dijo que no me iba a incrementar el inmueble, en este caso el cliente decide retirarse por esa situación, pues porque hay un incremento ya, digamos, muy grande que no puede soportar y ya estamos haciendo la solicitud de devolución de dinero. Pero si la constructora definitivamente dice, no, no le voy a devolver, para mí eso no tiene vinculación, lo llevaremos donde un juez para que el representante legal responda a todas las preguntas que les vamos a hacer, tales como por qué sus asesores dicen una cosa y eso no se compadece con la realidad, a mirar a ver qué van a explicarle al juez en ese orden de ideas. Bueno, doctor Christopher, ¿qué más podría hacer una persona de a pie, un ciudadano que ha suscrito un contrato para un proyecto sobre planos y que encuentra entonces un montón de situaciones donde por A pierde y por B también? Por A pierde y por B pierde. ¿Cómo puede hacer para que esos ahorros en los que ha luchado toda su vida pues no se vean tan perjudicados? Porque pues en algunas ocasiones pues sí habrá lugar a un detrimento, a una pérdida, ¿sí? Eso hay que ser claros. Pero en otras ocasiones se podría salir muy bien librado de la situación, es decir, que al último no tengan que aplicarle ni siquiera una cláusula penal. Y vea que ahí estaba diciendo el doctor Christopher al inicio, entre más a veces tratan de blindar a la constructora, pues más terminan perjudicándola porque realmente se crean cláusulas abusivas y a lo último ante ciertos vacíos también todo eso se debe interpretar a favor del consumidor. Así es. Entonces mencionaba usted, doctor Germán, también que es que estas constructoras cuentan con equipos jurídicos grandes o también cuentan con el acompañamiento de asesoría legal de firmas pues representativas, ¿cierto? Digamos que para nosotros nunca ha sido el problema enfrentarnos a firmas representativas. Es decir, el abogado es excelente por lo que diga aquí, no por tanto el logo que se esté a nivel nacional o que sea muy conocido. Y lo que podemos decir también, digamos, es que obviamente la constructora siempre tendrá pues lugar a aplicaciones. Pero, doctor Germán, cuando un cliente contacta con un abogado experto en estos temas y se envía una buena reclamación, ¿sí? Claro, como hay abogados grandes también revisando estos temas, estoy seguro que el abogado va a entender la posición y muy seguramente esa reclamación vaya a ser positiva, pero lo van a tratar de dibujar de alguna manera. Como atención comercial, le vamos a devolver el dinero.
no estamos aceptando lo que usted dice, pero le vamos a devolver el dinero. No me interesa cómo lo digan, lo importante es que le devuelvan el dinero al cliente, en caso tal. Eso ya cada quien pues como lo dirá, Claro. ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, sigamos hablando del tema, penalidades abusivas. Entonces ya mirábamos unilaterales, ya mirábamos que hay que mirar el contrato en conjunto, puede que diga bilateral, pero resulta que otra cláusula exonera a la constructora de pagar la penalidad ante su principal obligación. Y hablemos de un tercer escenario y de los porcentajes. Este porcentaje nos lo preguntan mucho, entonces nos dicen, venga, ¿qué porcentaje de una cláusula penal se entiende abusivo? ¿El 10, el 20, el 30, el 40, el 50? Entonces, lo que debo manifestar allí es que la ley no establece un porcentaje abusivo como tal. Esto nace de la interpretación porque hay un principio, doctor Germán, que se llama el principio de protección económica del consumidor. Entonces, hay que protegerlo económicamente. Entonces, por ejemplo, digamos que si la Superintendencia de Industria y Comercio ya ha dicho que hay dos etapas, etapa de preventas y etapa de posventas. La etapa de preventas es cuando la constructora apenas está lanzando el proyecto y empieza a adherir a muchas personas para que pues, se vinculen al proyecto y recoge los dineros del público. Y allí se firman los famosos contratos de opción de compra, de oferta inmueble, de anexo al encargo fiduciario, en fin. Y en esos tipos de contratos dice que la penalidad será sobre el valor total del inmueble. Pero la superintendencia ya ha dicho, no señores, la penalidad no puede ser ese valor. La penalidad va a ser sobre el valor que el consumidor debía entregar en esa etapa. Es decir, si la cuota inicial eran 30 millones, la penalidad deberá ser el 20%, pero sobre esos 30 millones. No deberá ser sobre los 180 millones de pesos. Y esto ya lo ha dicho la superintendencia, pues podríamos revisar los radicados, pero pues digamos no hay necesidad, pero ya lo ha dicho en diferentes sentencias contra constructoras. Entonces, en ese orden de ideas, también el porcentaje, digamos no hay un porcentaje abusivo, pero hay porcentajes que dicen el 90% de los recursos aportados. Lo que le están diciendo, doctor Germán, es que si usted se adhiere a un proyecto y se sale, perderá todo el dinero. Y eso, en mi opinión, pues es bastante abusivo. Por acá nos dice Jesús Andrés Bolaños Torres. En el contrato a mí me descontaron el 20% del total del valor pagado por concepto de separación del inmueble. Esto debido a que desistí de la compra al no lograr el cierre financiero. Hay que preguntarle a Jesús que nos aclare en el caso de él qué entiende por cierre financiero, porque es que yo entendería que el cierre financiero para el caso pues como tal es que pues o no pudo obtener el crédito hipotecario o no pudo cumplir el valor de la cuota inicial o no pudo entonces allegar el valor completo del crédito hipotecario. ¿Cuál sería para él el concepto del cierre financiero? Ya que es que esto no está determinado, ¿sí? Entonces, que nos amplíe un poco más como la pregunta para poderle dar una respuesta concreta. Claro, ahí estamos entonces Jesús a la espera de su respuesta, puesto que estamos en una transmisión en vivo. No se le olvide darle like, compartir y suscribirse al canal si no lo han hecho. Doctor Christopher, entonces mientras Jesús nos da respuesta de lo que él entiende por ese cierre financiero, ¿qué otras alternativas podría tener ese consumidor? Muy bien, y hablemos de, yo creo que una cuarta y una última como para dejar ya el tema planteado, y es el tema de las arras. Creo que esto ya lo habíamos hablado en otro video, pero como esto específicamente es de penalidades, hablemos de las arras. Entonces, doctor Germán, me atrevo a decir que ninguna constructora en este país puede cobrar las arras de retracto establecidas en un contrato. Y esto, aunque lo aclaramos en otro video, pues sea hasta la oportunidad para repetirlo. ¿Cómo así, señor abogado, que una constructora no puede cobrar las arras? Son ilegales. Las arras son permitidas. El problema es que no se están perfeccionando ese tipo de cláusulas y las constructoras pretenden cobrar algo que no se ha perfeccionado. Explíquenos en palabras castellanas cómo así. Pues bien, doctor Germán, este ejemplo siempre lo coloco. Las arras, digamos, podemos hacer referencia a las personas cuando se casaban hace muchos años. Entonces iban al altar, ¿cierto? Y en el altar estaba el esposo y estaba la esposa. Y antes de decirse que se iban a amar para toda la vida, se entregaban unas arras. ¿Y qué son las arras? Pues no sé, se entregaban una arenita, una velita, unas monedas, o se entregaban algo en símbolo de ese amor y quedaba pactado ese contrato matrimonial y el que los estuviera casando decía, listo. Esas eran las arras, se entregaban algo en símbolo de ese amor. En temas contractuales con una constructora, pues no es muy diferente el ejemplo. Las arras dice que usted entrega un dinero, señor comprador, que usted supuestamente entregó un dinero, ¿para qué? Para sellar el negocio, para confirmarlo, para darle seriedad a ese negocio, que usted lo entrega, pero usted lo entrega. La pregunta, doctor Germán, es, supuestamente si el consumidor entregó dinero a título de arras, ¿qué pasa si se retira al tercer día de haber suscrito el contrato, por ejemplo? ¿La constructora con qué arras se queda? Si es que el consumidor nunca ha entregado ninguna arras.
O supongamos, doctor Germán, yendo más allá, la constructora dice, este proyecto no es viable y a los 8 días le comunica al consumidor que no va a llevar a cabo el proyecto. Se supone que las arras deben devolverse dobladas por parte de la constructora. ¿Qué va a devolver doblado si es que el consumidor no ha entregado nada? Claro. En ese orden de ideas, esas cláusulas, esas arras nunca se han perfeccionado, y como no se perfeccionan, es decir, faltan a la verdad, faltan a la realidad, no se ajusta a la realidad. El consumidor solamente ha entregado dinero a título de cuota inicial, nunca a título de arras para cerrar el negocio. Y en consecuencia, aunque ese tema de las arras puede sonar jurídicamente como muy raro, muy extraño, no entiendo la diferencia entre cláusula penal y arras, pues lo cierto es que las arras no se podrán cobrar, excepto que en el plan de pagos diga que del valor separado, tanto se fue a título de arras y el resto será cuota inicial y se imputará ese valor de las arras al final de la negociación. Vea, por acá nos responde Jesús y nos dice, exacto, me refiero a que no logré que el banco me aprobara el crédito para lograr la compra del inmueble. Tuve que contratar abogado porque la constructora no quería volver los fondos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo le fue con la reclamación? Con el abogado. Pero bueno, vamos a entrar. Mientras él nos aclara eso, por acá también nos dice Sandra, nos dice, ¿es legal que cobren la penalidad sobre el monto del valor del inmueble y no sobre lo pagado? Vea lo que estamos hablando, realmente hace un instante lo estaba respondiendo, ¿no? Si uno desiste ya que no le aprobaron el crédito hipotecario, ese tema, yo le digo una cosa a otro. Vea. Normalmente la persona, el colombiano normal, ingresa a ese tipo de proyectos sobre planos, obviamente con la ilusión de adquirir un bien inmueble, que es su sueño, etcétera, 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 porque no tiene el dinero completo, ¿sí? No lo tiene completo. Entonces acceden a ese tema de los créditos hipotecarios. Y obviamente, ya todos lo sabemos, termina pagando 2 y 3 veces el inmueble, ¿sí? Pero es la forma y la posibilidad según sus ingresos y la proyección de ingresos que tienen hacia futuro, es la única forma que tienen. Pero ahí es donde está el asunto, ¿no? Porque realmente ahí uno le dicen, bueno, pague el 30%, arrancamos y entonces, ¿el resto qué? El resto es el 70%, ¿qué? Ah, no, que con un crédito hipotecario. Entonces uno ahí depende también de condiciones externas, ¿no? Situaciones que se pueden estar presentando. Vea que yo le voy a contar una cosa. En el año 2020, ¿sí? Cae el COVID-19, ¿no? Yo tenía por ahí un producto financiero interesante con Banco de Vivienda, con el cual hacía inversiones. Era una tarjeta de crédito de casi 100 millones de pesos, 100% libre de cuota de manejo y con posibilidad de hacer avance por el 100%. Pues yo cancelé esa vaina porque necesitaba fondearme de otra manera y esa tarjeta de crédito me estaba imposibilitando poder acceder a una tasa mucho más baja. Usted sabe que la tasa de interés de una tarjeta de crédito es muy alta. Entonces yo lo que utilizaba era la tarjeta de crédito, retiraba los fondos y en un mes lo estaba pagando. Entonces trabajaba con la plata del banco. Divinamente trabajaba con la plata del banco, sin ponerme a pagarle ningún interés ni nada por el estilo, más que esos avances. Realmente era muy fácil trabajar con la plata del banco. Pero bajo las condiciones que llegaron del COVID-19, sobre todo Banco de Vivienda y otros tantos, empezaron con unas políticas de riesgo ya muy agresivas y ya ese tipo de tarjetas difícilmente las están dando porque están disminuyendo su nivel de riesgo. Inclusive leía la semana pasada que Banco de Vivienda creo que había perdido algo así como 200.000 millones de pesos para febrero, ¿sí? De hecho es de los bancos que más plata ha perdido en sus operaciones y el que más ganó en febrero fue Bancolombia, ¿sí? Entonces, limitan esa posibilidad de acceso a crédito y entonces usted hizo todo el tema de la contratación confiable que sí le iban a prestar, pero diferentes factores, por ejemplo, el tema de la pandemia hacen que indiscutiblemente no se pueda estar dando ese préstamo o no se puede aprobar ese 70% y entonces la persona dice, le pasa lo de Sandra, ¿no? Lo de Sandra que en ese momento nos dice, bueno, no me aprobaron y pues terminé perdiendo una plata, ¿no? Un factor externo, pero porque en últimas uno se confía que según su capacidad, sus hábitos de pago y todas las proyecciones que se hacen normalmente que sí me van a prestar y que por tanto eso es casi que garantizado
pero entonces uno pone un dinero en riesgo, ¿no? Entonces démosle respuesta ya a Sandra y ahorita vamos con Lianet Weiss, que nos está escribiendo, y Miguel Novoa. Listo, vea. Yo creo que esta pregunta de Sandra resume una de las cosas que estábamos hablando acá, que digamos hay dos cosas que hay que aclarar. Lo primero dice que si es legal que que se cobre la penalidad sobre el monto del valor del inmueble. Depende Sandra, en la etapa en la que usted se encuentre. Si usted está en una etapa de preventas, es decir, tiene opción de compra, encargo fiduciario, oferta de inmueble, separación, cualquiera de este tipo de contratos que no sea una promesa de compra-venta, en ese orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio ha dicho que no es legal que se pacte sobre el valor total del contrato, porque debería pactarse sobre lo que el consumidor debe entregar en esa primera etapa, que se entiende que es el valor de la cuota inicial, ¿cierto? Entonces, eso para aclarar. Cuando usted ya está en otra etapa, como ya hemos dicho, las penalidades no es que sean ilegales, sino que hay cosas que las vuelven abusivas, que es distinto. Entonces, en ese orden de ideas, si usted ya está en otra etapa diferente, sí es posible que se pacte sobre el valor total del inmueble. Aquí lo bueno, Sandra, es que un juez puede mediar y como un juez tiene, en este caso la superintendencia tiene unas facultades, puede determinar si eso está yendo en contravía de sus derechos económicos. Y el juez puede decir que se baje la penalidad, que no se cobre ese monto, sino que se baje, por ejemplo, en ese tipo de casos. Y lo segundo, dice, si uno desiste ya que no le aprobaron el crédito hipotecario. Entonces, doctor Germán, esto lo hemos hablado también en otras sesiones. Depende, Sandra, ¿por qué no le aprobaron el crédito? Usted se sobreendeudó, se puso a sacar tarjetas de crédito, se puso a sacar créditos de libre inversión, está reportada negativamente porque no cumplió con sus obligaciones. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué el banco le dice que le negaron? Porque es que muchos bancos dicen por política interna. ¿Y qué es eso de política interna? Nadie sabe. Las condiciones de riesgo. Ahí es una justa causa para retirarse sin penalidad. Pero si dice por capacidad financiera o sobreendeudamientos o reportes negativos, esa situación sí es atribuible a usted única y exclusivamente. ¿No hay nada que hacer? No, sí puede haber algo que hacer. Habrá que revisar el contrato para ver si hay cláusulas abusivas y demás. Ese es, digamos, otro ejercicio. Esa, digamos, para responderle a Sandra, doctor Germán. Venga, ¿y qué tiempo tendría en este caso Sandra, por ejemplo, para hacer una reclamación y decir, venga, ustedes no me quisieron a mí, me cobraron toda la cláusula penal, no me quisieron devolver realmente nada? ¿Qué tiempo tiene ella para hacer esa reclamación? Lo ideal sería presentarlo antes de un año después de que o se dio por terminado ese contrato o se entera del conflicto con la constructora. A partir de allí tendrá un año para, obviamente, deprecar una acción judicial, es decir, solicitar una acción ante un juez. Pero primeramente era presentar una reclamación directa como un requisito antes de ir donde el juez. Listo, vamos a avanzar. Dice por acá Lianet Bay, dice buenas tardes, doctor, buenas tardes para usted. Dice Miguel Novoa, dice, en un proyecto venta lotes, logré reintegro total del valor correspondiente de separación 2 lotes. Me retraté 24 horas después porque conocí que se adelantaba un proceso presunto de caso, ¿qué? Fosas comunes. Bueno, vea, ahí lo que puedo decir es que, y lo que entiendo es que se metió a un proyecto de unos lotes para comprar un lote y 24 horas después, pues digamos, desistió. Pero no nos dice qué pasó, no nos dice si es que el día antes había entregado dinero y al otro día... Pero mira que él está diciendo que es que le devolvieron el valor correspondiente. Yo creo que es porque también hizo uso de ese derecho de retrato, ¿no? Si no estoy mal. Es que para allá iba, porque ahí, digamos, y valga lo aclarar aquí, la superintendencia no se ha puesto de acuerdo con ese tema. En una sentencia, que es la que utilizan las constructoras del año 2018, si no estoy mal, que ya fue hace rato, en un caso donde ni siquiera había un abogado representando al consumidor, nada, decía que no se aplicaba en ese caso el derecho de retracto. Pero eso no quiere decir que aquí no aplica el derecho de retracto, porque es que el derecho de retracto aplica sobre bienes que yo no conozco generalmente. Y un proyecto sobre planos, pues yo no lo conozco, o sea, yo no conozco el apartamento. Me muestra un apartamento modelo, pero ese no es mi apartamento. Y como usted no lo conoce, es una venta pues no tradicional, es decir, usted no está viendo lo que está comprando. Yo sostengo que existe el derecho de retracto, pero solamente existe una sentencia que no nos dice mucha cosa y en ese caso concreto se dijo que no, en ese caso concreto. Pero eso no quiere decir que no exista el derecho de retracto en estos casos. Por acá nos dice mi proyecto de vida, dice, ese tipo de contratos que presenta cláusula penal abusiva hecho unilateralmente cuando son ellos quienes incumplen podría acogerse al artículo 1546 del Código Civil como elemento natural para reclamar una indemnización. Como elemento natural para reclamar una indemnización, pues doctor Germán, no tengo aquí a la mano el Código Civil. Miremos qué dice el Código Civil, el artículo 1546. Listo, y mientras lo miramos,
para que le eche mano al Código Civil. Entonces, mi estimado doctor, vamos a una pequeña pausa comercial y entramos a responder la pregunta del usuario. Así que vamos con una pequeña pausa. Miminuta.co. Ingresa ya y descarga formatos legales que te permitirán eliminar reportes negativos en centrales de riesgo, multas de tránsito, hacer demandas y solicitudes judiciales. Accede a capacitaciones y asesorías en derecho civil, laboral, comercial, derecho de familia y ley de insolvencia económica. Visítanos en www.miminuta.co. Ya todos ustedes saben que en miminuta.co pueden encontrar formatos legales para solucionar diferentes asuntos, cosas que de pronto no requieran la intervención de un abogado. Ahí muy seguramente lo van a poder encontrar, contestaciones de demanda, algunas demandas, formatos de eliminación de reportes negativos, multas de tránsito, entre otros. Doctor, entonces estábamos con mi proyecto de vida que nos hablaba del artículo 1546 del Código Civil, ¿no? Listo, no, está muy bien, ya lo revisé y sí, de un artículo pues base, que es la condición resolutoria tácita de los contratos. Es que dice ese artículo, que digamos cada contrato tiene envuelta una condición para que se resuelva el contrato cuando existe un incumplimiento. Entonces vamos a tratar de entender la pregunta. Dice, cuando hay una cláusula penal abusiva hecha unilateralmente, cuando son ellos quienes incumplen, ¿podría acogerse al 1546? La respuesta es sí, o sea, sí puede acogerse al 1546 porque todo contrato tiene una condición resolutoria tácita, es decir, no necesariamente necesita que esté expresamente que se termina el contrato cuando hay incumplimiento, sino que es tácita, sí se puede acoger. Pero dice como elemento natural para reclamar indemnización, ya eso es distinto, o sea, usted termina el contrato, pero si se le ha presentado, ¿por qué va a terminar el contrato? Por un incumplimiento de la constructora, perfecto. Usted no podrá cobrar la penalidad, pues porque no es unilateral, no es bilateral, perdón, pero puede cobrar los perjuicios derivados de ese contrato que le hayan causado, sí, pero ¿cuáles son los perjuicios? Los que usted logre demostrar. Vamos a poner un ejemplo, es que cuando usted me terminó el contrato, entonces yo tuve que irme a pagar arriendo tantos meses por su incumplimiento. Su perjuicio será ese canon de arrendamiento si lo logra probar. No necesariamente la cláusula penal, pero sí puede solicitar perjuicios. Entonces, eso para responderle a mi proyecto de vida. Listo, y por acá dice Miguel Nova, dice, mi alerta es en dónde consultar antes la legalidad de los proyectos. Bien, creo, doctor Germán, que esto también lo hemos hablado y que hemos dicho que, digamos, es muy difícil dar como una hoja de ruta para mirar qué constructora es sólida, si el proyecto es viable, si no es viable, pues porque incluso las constructoras más grandes vienen incumpliendo muchos proyectos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sugerencias hemos hecho? La primera sugerencia es que usted mínimamente compre un certificado de existencia y representación legal de esa sociedad que se lo vende la Cámara de Comercio por internet, solamente necesita el NIT o el nombre. Y eso vale 6.700 pesos o 7.000, algo así. Es muy barato. Lo primero es verificar que esa sociedad constructora no se encuentre en reorganización, porque ese es el primer signo de alerta. Si está en reorganización, por ejemplo, como Acierto Inmobiliario, que está en reorganización, pues es en ese orden de ideas, yo no me adheriría a un proyecto sobre planos que tenga una sociedad en reorganización. Lo segundo es mirar trazabilidad en el mercado, cuántos proyectos efectivos, métase a la página web y pues seguramente ahí se mostrarán como los mejores constructores del país. Y lo tercero, pues obviamente ya lo que tenemos al alcance de redes sociales. Usted, por ejemplo, en TikTok pone el nombre de cualquier constructora y él le saldrá una cantidad de videos, por ejemplo, en el caso de Constructora Bolívar, que también ha incumplido miles de proyectos, es una constructora grande y eso le ayudará a tomar la mejor decisión informado. Pero no existe una hoja de ruta como para usted decir, venga, y voy a auditarle los estados financieros, a ver si cumple, si no incumple, porque es que el que va a incumplir, pues así usted sea muy diligente, pues incumplirá. Por acá nos dice Jesús que donde contrata una asesoría. Vea, Jesús, aquí en la partita de abajo aparece el 301-322-9007. Nos escribes. En este momento estamos en oficina. El doctor Christopher está en su oficina, yo estoy en mi oficina. Estamos laborando, pero pues por evidente razón, como estamos en una transmisión en vivo, pues no te vamos a contestar, ¿sí? Entonces nos escribes por WhatsApp 301-322-9007 y procedemos directamente entonces a dar soporte a esa solicitud que usted tenga. Doctor Christopher, yo creo que el tema del día de hoy está bastante claro, inclusive por ahí tenemos ya varios videos también que estuvimos grabando anteriormente, que próximamente van a salir sobre ese tema de las cláusulas penales, temas de sobrecostos, temas de cláusulas de las arras como tal, inclusive cláusulas de mérito ejecutivo. Todo eso lo hemos venido hablando con el doctor Christopher en otras grabaciones y posteriormente van a estar saliendo, porque estamos viendo que hay mucho colombiano por ahí, mucho colombiano por ahí, que
últimamente inconforme con el tema de las constructoras en ciertos proyectos y cómo no estarlo también con toda esta onda que se vino del COVID-19 que hizo que la inflación fuese desbordada inclusive con créditos en UR y pues todo esto hace que la estabilidad económica se rompa, se quiebre. Entonces vamos a estar hablando bastante sobre ello y ahí los invitamos entonces que si tienen un amigo, un conocido que tiene una situación similar, parecida a la que estamos mencionando, pues le compartan el video, ¿sí? No cuesta nada. Like, compartir y suscribirse y doctor Christopher, pues muchas gracias por acompañarnos. Doctor Germán, nos está rindiendo mucho, ¿verdad? 40 minutos, pero Sí. muy productivos, muy bien. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Y muchas gracias a todas las personas que participaron.